Esta conferencia comenzará a grabarse. Porque estamos en un momento muy importante de conciencia, de crecimiento, bajo unas circunstancias que son altamente retadoras y es precisamente bajo las circunstancias que nos retan donde podemos sacar lo mejor para poder trascender las circunstancias que estamos viviendo, pero también tenemos que ser conscientes que puede salir lo peor. Estamos en ese pulso de esas dos partes, donde puede salir nuestra sombra más oscura y seguramente debe salir para que sea reconocida, integrada, sanada y que se transforme en unas capacidades de orden superior que beneficien no solamente a un individuo, sino a toda la raza humana y también los reinos que habitan este plano, incluidos los reinos visibles y no visibles, los humanos y no humanos. Patricia me planteó la posibilidad de hoy dar una charla acerca de los niveles de comprensión o de interpretación que podemos tener en la carta natal. Entonces voy a tratar de ser, digamos, de una manera muy sencilla y práctica para poder llegar al lenguaje cotidiano. Voy a tratar de hacer ese tipo de ejercicio con esta charla. Vamos a hacer lo siguiente. Lo primero que vamos a tener en cuenta es que la astrología es un método que nos permite tener información. Eso es fundamental tenerlo en cuenta. Cuando vamos a mirar el libro de los cielos, para mí es el libro de los cielos. No solamente los libros de interpretación astrológica que los pensadores astrológicos y los maestros y las distintas escuelas han desarrollado, han observado y a partir de una práctica, desarrollado sus teorías. Ese es el libro que escribimos los humanos según la interpretación que hacemos, pero el gran libro es el libro de los cielos. Ese libro tiene una ventaja, nadie lo puede destruir. Nadie lo puede destruir. Y tampoco nadie te puede decir, ahí dice o no dice, o lo que dice tal escuela es correcto, lo que dice otra no es correcto. No, esas son las interpretaciones que hacemos nosotros los humanos. El cielo siempre ha estado ahí y los cuerpos celestes han estado ahí, incluso antes que el ser humano se manifestara en este plano. Entonces, si acudimos al libro de los cielos como el gran todo y nos abrimos a esa conciencia de totalidad, podemos comprender o dejemos que el libro de los cielos nos hable en nuestro corazón, en nuestra vida, para poder comprender qué es lo que estamos viendo en una carta natal y no solamente quedar circunscritos a, a ciertos enunciados deterministas que dicen te va a pasar tal cosa y no puedes hacer nada. Realmente el ser humano de hoy ya no está para ese tipo de manejo de la información ni de la conciencia. Entonces la astrología como un método que da información y la información puede ser usada de muchas maneras. La misma información depende cómo se estructure y se arme, nos permite tener la posibilidad de facilitar unos medios para llegar a un objetivo. Pero la misma información vista de otra manera, según el punto de vista de la relatividad, nos permite ver otro tipo de realidades y de soluciones. Por eso vemos en el campo, por ejemplo, de la medicina, que está la medicina alopática y las medicinas alternativas. ¿Cuál es mejor o peor? Ninguna. Son puntos de vista diferentes que buscan llegar a lo mismo, ayudar a sanar al ser humano. En la astrología pasa lo mismo. Personalmente, considero que la astrología es información que nos ayuda a tomar conciencia y considero que la astrología debe ir de la mano de los métodos, de los sistemas que permiten desarrollar la conciencia. Entonces, teniendo esa presentación, vamos a ver este dibujo que es muy sencillo, se llama El huevo de Roberto Asaioli, fue creado por el psiquiatra italiano Roberto Asaioli, padre de la psicosíntesis, y fue el primero que formuló el concepto transpersonal. Y él hizo a través de este gráfico un modelo muy sencillo. Hay otros modelos que se han desarrollado después a partir de su planteamiento, pero este modelo es muy sencillo y me gusta presentarlo porque nos ayuda a entender
a grosso modo, cómo está constituida la conciencia. Entonces tenemos en este huevo una parte inferior que corresponde a todo el inconsciente profundo. Aquí está, cuando hablamos de inconsciente no hablamos de nada malo, eso es algo que tenemos que aclarar. Estamos hablando de algo que no conocemos o que no reconocemos, está ahí pero no nos damos cuenta. Y en este inconsciente profundo se encuentra toda la información de la conciencia colectiva que se ha ido desarrollando a lo largo de la historia de la humanidad y también de los animales y de los reinos que están en este plano. En el segundo nivel tenemos lo que llamamos la conciencia del yo o el inconsciente medio. Aquí está el yo, es el centro, y estas líneas es el campo de percepción que tenemos con los sentidos, el olfato, el oído, la vista, pero también lo que alcanzamos a darnos cuenta de nuestro entorno y también inclusive las facultades como el intelecto que nos ayuda a hacer combinaciones de la información para poder encontrar soluciones a las circunstancias. Este campo de conciencia es lo que llamamos el yo. El yo pienso, el yo siento y el yo tengo un lugar, un espacio, un cuerpo. Y a la vez, como estamos viendo, este campo de conciencia es pequeño. En la medida en que un ser humano va integrándose más hacia el mundo que lo rodea, su campo de conciencia se expande. Tenemos otro nivel de la conciencia, y tengo que hacer aquí una aclaración, no es que la conciencia esté partida como un edificio, este es un modelo para poderla entender, es un modelo gráfico, pero no es como dividir el alma, el cuerpo, las emociones, no están separadas, es un todo integrado. Pero para nuestra mente racional, verlo como un dibujo con niveles nos ayuda a entender. La parte superior tiene que ver con el mundo transpersonal o las facultades llamadas espirituales o trascendentes en el ser humano. Y un punto que tenemos aquí arribita es nuestro verdadero yo, el yo superior o el maestro interior. Hay muchos nombres que le damos. Y afuera de este espacio, ustedes ven que el huevo tiene unas filtraciones, no es una línea rígida, está abierto. Está el inconsciente colectivo total, está la totalidad o lo que llamamos el gran todo. Para seguir adelante entonces, vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver los planetas hoy, la tabla de planetas, entendiendo qué son en astrología los planetas. Y vamos también a ver que existen unos niveles de conciencia. Voy a empezar por esa parte preferiblemente. El huevo lo estamos viendo nuevamente acá y vamos a tener un primer nivel en los planetas, en los signos, en las casas, o dicho de otra manera, en la vida práctica, un primer nivel que es un nivel de materialismo indiferenciado. ¿Qué significa eso? Es inconsciencia. Cuando un bebé nace, está en este nivel, porque el niño escasamente tiene una conciencia corporal y depende demasiado de las circunstancias del entorno para poder sostener la vida. Pues a lo largo de la vida, buena parte de la información que nosotros procesamos puede quedarse en este nivel inconsciente, es cuando estamos sometidos a los análisis deterministas, por ejemplo en la astrología o inclusive no solo en la astrología, sino en el campo de cualquier área de la información, cuando se dice, por ejemplo, en esta encuesta electoral va a ganar fulano de tal y no ganó. Esa información determinista está hablando que el ser humano le está dando poder al mundo exterior. Se simboliza por Saturno en el sentido de la pesadez. Entonces, un nivel de la información planetaria queda registrado en este mundo de la inconsciencia, es decir, donde no podemos utilizar la información, pero sí podemos ser víctima de esa información. El segundo nivel, que está representado aquí por la luna, está relacionado con el estado psíquico y anímico en este caso, del ser humano. Un ejemplo, cuando hay una situación que me incomoda, lo primero que puedo hacer en el primer nivel es achacarle la culpa de esa situación al entorno, a las personas, al gobierno, a los demás, o a la pareja o a los hijos.
son todos los demás, o lo que hacen los demás como lo hacen ellos, yo no puedo hacer nada y me lo tengo que aguantar. En el segundo nivel empiezo a tomar conciencia de cómo lo vivo, cómo lo siento. Este es un nivel muy importante porque la emoción nos conecta con el interior, nos saca de solamente ver afuera una molestia que nos está ocasionando una circunstancia o una persona, para ir a nuestro mundo más interior y empezar a decir, me siento bien o me siento mal, o esto me sube la motivación o me manda un hueco. En este punto, en este segundo nivel, los planetas o la influencia de los planetas, como la percibimos en nuestro campo de conciencia, nos muestran una relación entre el mundo exterior y el mundo interior. ¿Qué puede ocurrir? Que yo simplemente digo, lo que me molesta es producto del entorno, pero también va pasando algo en la medida que transcurre el tiempo, y es que me estoy dando cuenta que lo que pasa afuera tiene que ver conmigo y me molesta. Ese momento es muy importante y hay una pregunta fundamental que nos podemos hacer cuando aparece una situación en nuestra vida, y es, ¿cómo he contribuido para que esto pase en mi vida? ¿De qué manera he propiciado que estas circunstancias se den en mi propia vida? Eso nos lleva adentro, al sentir, a darnos cuenta de nuestro estado psíquico y no solamente a mirar hacia afuera y decir, es el otro, es el mundo exterior, sino hay algo en mí que tiene una relación con lo que está pasando. En la medida en que vamos trabajando ese estado, cuando reconocemos nuestro malestar o nuestro bienestar, nos va integrando, nos va llevando a la necesidad de buscar ayuda o encontrar métodos que nos ayuden a integrar lo que está pasando. Y eso nos lleva a un tercer nivel donde aparece la conciencia autónoma. ¿Qué es eso? Es donde la dificultad, debido al proceso que estamos haciendo sobre nosotros mismos, nos conecta con una capacidad ganada. Un ejemplo que coloco para poderlo entender es, si yo voy a aprender a nadar y me ubico en el primer nivel donde no sé nadar y me da mucho miedo meterme a la piscina o al río o al mar, ese primer nivel donde siento miedo, el miedo me está diciendo que estoy experimentando algo que no conozco y temo por mi seguridad, por eso lo achacamos a Saturno. ¿Cómo hago para aprender a nadar? Inevitablemente tengo que experimentar, entrar en la piscina o en el mar o en el río y experimentar el hundimiento, el ahogo, la molestia. Es decir, experimentar este segundo campo de las sensaciones, y las sensaciones más la emoción hacen que de tanto experimentar se convierta en una capacidad. Es cuando logramos el nivel del sol, cuando dice, logro dominar la situación, logro tener un control, y además no solo un control, desarrollé, el sol representa aquí con el punto central, una capacidad que estaba en mi interior mediante enfrentar las dificultades o dificultar la molestia. Cuando logramos este tercer nivel, por eso se dice conciencia autónoma, aparece el conocimiento, no como información solamente, sino como una experiencia vívida. Y esto nos indica que la manera de resolver las circunstancias es atravesándolas, es experimentándolas para poder llegar a desarrollar el potencial que llevamos en nuestro interior. Aún existe otro nivel, que es el nivel trascendente o transpersonal. Es cuando la persona, debido a este proceso de dificultad que está viviendo y desarrollar, a partir de enfrentar la molestia, desarrollar una capacidad, y esa capacidad convertirla en algo que le permite, como cuando aprendemos a caminar, lo usamos permanentemente, nos tuvimos que caer muchas veces, o aprender a montar en bicicleta, tuvimos que hacer el ejercicio varias veces hasta que ya queda incorporado de manera autónoma, como dice acá, queda incorporado en nuestro sistema. Hay un cuarto nivel que es cuando se transforma la motivación egoísta, cuando el ser humano entra en su comprensión y se empieza a conectar con su yo superior para entrar en un campo donde ya no le importa tanto su beneficio solamente para sí mismo o para su pequeño grupo, sino donde quiere que lo
que la persona está descubriendo se lo aporta a la comunidad. Este es el drama de muchos científicos, por ejemplo, que tienen maravillosos descubrimientos, pero que el colectivo, el inconsciente colectivo, las creencias colectivas que están en el primer nivel y que tienen mucho miedo a que un descubrimiento que haga alguien le dañe el negocio a las grandes multinacionales de la medicina, por ejemplo, entonces niegan y atacan a estas personas sin pasar por la verificación de ver si sus experimentos o sus descubrimientos son válidos. Todos los visionarios tienen que pasar por una prueba que es el pensamiento de la conciencia colectiva atávica, que no quiere el cambio, porque el cambio en el primer nivel representa la muerte. ¿La muerte de qué? De lo establecido, la muerte de los que tienen el control. Esto es a nivel colectivo y a nivel personal. Yo le puedo dar el poder de mi vida a un vínculo en una relación profesional o de pareja o cualquier otro tipo de relación donde estoy sometido al querer de los otros. Pero cuando elaboro el proceso de conciencia, puedo descubrir que mediante esa dificultad podemos desarrollar una capacidad. En el tiempo podemos, si encaramos el reto que se nos está presentando, vamos a desarrollar una capacidad y esa capacidad en un momento dado se va a convertir en una transformación de un beneficio que le puede servir a toda la humanidad. Pues la astrología también puede ser vista de esta manera. En el primer nivel estamos teniendo todas las escuelas deterministas o la información determinista donde te dice tal aspecto significa que te vas a morir, tal aspecto significa que no puedes hacer nada. Uy, eso es terrible. No vamos a negar que hay una realidad que se está planteando. Lo que vamos a hacer es, ¿y eso cómo me incomoda? ¿Y qué puedo hacer? Porque el ser humano de hoy está buscando las respuestas en sí mismo y en su conciencia para poder asumir los retos que se está presentando en la vida cotidiana. Entonces, cuando logramos integrar y tenemos la valentía y la decisión de encarar lo que nos incomoda y podemos acceder, a pesar del temor que nos pueda dar, podemos acceder a esas partes de nuestra conciencia que se resisten al cambio y amorosamente, que este es un estado del segundo nivel donde aceptamos la molestia, donde reconocemos que tenemos una incapacidad, pero también asumimos que vamos a generar conciencia, por eso representa el sol y se desarrolla un punto adentro que es un foco de conciencia, una masa crítica. En el tiempo, cuando esto se convierte en una capacidad, podemos convertir una configuración planetaria adversa en un beneficio personal o un beneficio para toda la comunidad. Entonces, cualquier reto que podemos asumir en la astrología, lo podemos ver desde este modelo, lo podemos ver como una capacidad en desarrollo, como un reto al potencial humano. Aquí tenemos un resumen, a grosso modo, de esta información. En el nivel más denso, y cuando hablamos del mundo físico no nos referimos solamente a la materia, sino también pueden ser formas de pensamiento muy densa. En ese funcionamiento que es inconsciente, lo que nos da seguridad, si no lo estamos revisando y adecuando, se nos convierte en una zona de confort o de control. Y en este sentido, el miedo al cambio y el refrán que dice más vale lo viejo conocido que lo nuevo por conocer, habla precisamente del miedo al cambio. Pero la vida se sustenta sobre el cambio continuo. Observemos la respiración, los latidos del corazón, el día y la noche, es puro movimiento, o sea que tratar de impedir el cambio es ir contra el desarrollo del plan de la vida. Si un árbol que se está llenando de hojas secas en el otoño se queda con las hojas secas, pues el árbol, ¿qué le está pasando? Se murió. Pero el árbol suelta las hojas secas y luego en la primavera empieza a renovarse. Ese es el proceso que vivimos cuando salimos de los paradigmas convencionales clásicos del determinismo que te dice no puedes hacer nada y entramos en la conciencia de me incomoda,
y qué puedo hacer para tener una mejor conexión con lo que está pasando y en qué tiene que ver esto conmigo y cómo puedo desde mí mismo encontrar una salida, nos va llevando a esta capacidad de independencia, autoconfianza, de adquirir un recurso para poderlo luego ofrecer, si se da ese movimiento, conectarnos con nuestro yo trascendente, con nuestro ser transpersonal y ofrecerlo de nuevo a la totalidad. Cuando vemos la información en ese sentido, entonces vamos a poder observarla de la siguiente manera. Los planetas presentan 3 niveles. Este modelo que les estoy mostrando fue desarrollado por el astrólogo suizo y psicólogo Bruno Huber. Y él da una sistematización de los planetas para poder entender cómo funcionan en el psiquismo humano. Entonces tenemos los 3 niveles: el mundo transpersonal, el mundo de la personalidad o el yo, y tenemos también unas capacidades o unas herramientas que nos ayudan a tener, a expresar el yo. Y son unas cualidades que nos ayudan también a resolver nuestra vida cotidiana y a sustentar la vida. En el mundo transpersonal vamos a tener a los planetas Urano. Este es un símbolo que usamos en el método Huber para Urano. Hay otros que es como una H, también es válido. Lo usamos es porque Urano representa una energía que se está conteniendo, aparece la masa crítica y revienta el círculo vicioso. La flecha indica que lo lleva a un nivel superior. Entonces la energía representada por Urano repercute sobre Saturno, que es la estructura, lo conocido, el pasado. ¿Qué hace Urano? Nos lleva hacia adelante, hacia lo nuevo. ¿Y qué hace Saturno? Nos dice, tenga prudencia, párese en lo conocido. ¿Cuál es la función de esas dos energías? Producir Venus, bienestar, tranquilidad, confort. Entonces esta primera línea que estamos observando, esta primera columna, tiene que ver con la energía fija que está buscando. Cuando hablamos de fijo, está buscando seguridad y estabilidad. Y Urano está buscando seguridad. ¿Por qué? Porque buscando los cambios, ¿para qué queremos cambios? Para tener más libertad, para tener más posibilidades de mejoramiento. Ese es el objetivo de los cambios, de las grandes innovaciones que se hacen en la humanidad. Tiene por objeto que podamos desarrollar cambios que beneficien a la humanidad. Entonces, en el mundo transpersonal, Urano representa la inteligencia creativa. En el mundo de la personalidad, Saturno representa todo lo conocido, la historia, la memoria, el cuerpo físico del ser humano, el tiempo, el espacio que ocupamos, la realidad del momento inmediata. Y como herramienta tenemos a Venus, que es lo que estamos buscando con tener una realidad concreta, inmediata, un sistema, buscamos el bienestar. ¿Qué hace Urano? Entra a romper el atavismo, lo que no permite el cambio, porque el exceso de atavismo no nos da confort, sino nos da una zona de confort, pero no de crecimiento. Entonces, esta primera línea es de los 3 planetas en el mundo transpersonal, en el mundo del yo, que está representado por Saturno, por el cuerpo, por yo tengo un cuerpo, un espacio, un tiempo, mi casa, mi oficina, eso es Saturno, tiene por objeto tener un sentido de bienestar, de armonía. Tenemos una línea aquí al otro extremo, que es la línea de la voluntad o la energía del poder, de la capacidad de emitir hacia afuera, de emprender, de desarrollar capacidades de emprendimiento. Está Plutón, que es la imagen de la voluntad espiritual en el mundo transpersonal, la inteligencia que propone, que para construir destruye. Por eso está la metamorfosis, la imagen arquetípica del mago que hay en todo ser humano como ser creativo. En la personalidad tenemos al Sol, que es la conciencia de mí mismo. Por eso se dice soy de Libra, soy de Escorpio, soy de Aries, soy de Piscis, porque estamos hablando de cómo veo el mundo. Por eso el Sol es un círculo y yo me pongo en la mitad, tengo una visión desde donde estoy parado, así veo el mundo, pero cada persona tiene un mundo y un universo según su Sol. Plutón tiene que ver con la energía que
transmite la voluntad espiritual sobre la mente de la persona para que Marte, la energía motor, la capacidad de ejecutar, haga esa voluntad. Entonces a esta línea, a esta columna la vamos a llamar la energía de la voluntad o del poder. Es una energía, como se dice en la astrología, cardinal. Cardinal significa de impulso, de liderazgo, de emprendimiento. Tenemos la tercera línea o la tercera columna. Si esta es la energía donde está Urano, Saturno, Venus, que busca buscar la seguridad o la estabilidad, y Plutón busca con el Sol y Marte hacer, es cardinal, es proponer. La línea de la mitad es la línea neutra, que está relacionada con la empatía. Neptuno en el mundo transpersonal representa el amor sabiduría, la inteligencia de conexión con la totalidad, el amor cósmico. La luna en nuestra personalidad es quien recibe esa capacidad de amor. Por eso el niño que está representando la luna recibe de la madre, del padre, y nosotros como pareja estamos buscando aquí otro pedacito, la media naranja. Y luego eso repercute a través de Mercurio, que es la comunicación, y de Júpiter, que es la percepción, la valoración, la capacidad de percibir el mundo. Cuando estamos viendo estos planetas, estamos viendo cómo funcionan las inteligencias del ser humano. Ahora vamos a verlo en el sentido horizontal. Tenemos aquí el mundo transpersonal. Empecemos por la conciencia. Empecemos por la conciencia que tiene un niño al nacer. Un niño es puro placer, eso es Venus. Se sonríe, busca que lo alimenten, es redondito, pero esta conciencia de la asimilación, de la belleza, de la estética, de la nutrición que tenemos en Venus, de nuestra libido femenina, tiene por objeto sustentar la vida. Sin placer no hay vida. Es una de las claves que tenemos que tener en cuenta. Mercurio, ¿qué hace el niño? ¿Qué es lo primero que va conquistando el niño? Se comunica con sonrisas, se comunica con gemidos, va aprendiendo a decir palabras, pero todavía no tiene un intelecto desarrollado, sino cuando pasa el tiempo. Y Júpiter lo que está ayudándole al niño es a explorar. Un niño empieza a caminar, no tiene miedo, el miedo lo tenemos los adultos, y el miedo también es prudencia, que nos dice hay que ponerle unos límites al niño para que no se haga daño, pero el niño inicialmente quiere conocer el mundo, Júpiter, abrirse a lo nuevo, por eso se empieza a explorar todo, a coger las cosas, se encarama, y Marte es otra conquista que hace el bebé, y por eso a estos planetas también se le llaman planetas criatura, porque es el niño pequeño el que primero los desarrolla cuando somos pequeños. Marte tiene que ver con afirmar nuestro territorio, con nuestra capacidad de lucha, con conquistar un espacio, y por eso los niños o los cachorros inicialmente juegan y de pronto resultan peleando y los juegos son bruscos, están midiendo fuerzas. Estas cualidades también las presentan los animales. Los animales también se comunican, son bellos, son tiernos, salen a explorar y también van a la lucha. Cuando miramos la parte del yo, vamos a ir aquí a mirar el área del yo. Entonces lo que llamamos yo en el ser humano se va desarrollando en la medida en que van pasando los años o el tiempo y empezamos a tener una mentalidad, porque cuando un niño nació el niño en Sagitario, acaba de nacer, no le vemos el Sagitario todavía. Todavía no vemos cómo funciona su mente, necesitamos tiempo, que se estructure lo que llamamos la personalidad o el ego. El Sol va a representar la mentalidad de la persona, cómo ve el mundo la persona. Yo pienso, yo veo el mundo. La Luna va a representar nuestro centro emocional. Yo tengo emociones, son las mías, no son las emociones de mi hermano, ni de mi padre, ni de mi madre, son mis emociones en relación con otras personas. Son mis sentimientos en relación con quién, con el tú y conmigo mismo. Y tenemos a Saturno como el espacio, cuerpo, tiempo, el sentido de estoy en un aquí y ahora, en una realidad física. Ese es el movimiento que tenemos de la personalidad en esta columna.
Y tenemos ahora otro movimiento, que es el llamado mundo espiritual o nuestra conciencia espiritual, donde no hay yo. Y Urano, Neptuno y Plutón tienen una característica, son planetas que no son visibles al ojo humano. Y eso ya de entrada nos dice que no funciona de acuerdo al yo, sino que tenemos que abrirnos a entender esas fuerzas transformadoras, porque la función de ellos es lo que llamamos el crecimiento espiritual, que no tiene que ver propiamente con las creencias religiosas, sino con la conexión que tenemos con el espíritu de la vida. Por eso vamos a encontrar científicos como Steve Hawking con un Urano muy prominente, que en un momento dado él dice que Dios no existe, pero él está conectado con el cosmos, con la totalidad. ¿Qué mejor conexión con Dios que tener esa conciencia expandida en el universo? Entonces, cuando él dice que Dios no existe, no se refiere a la totalidad, a la concepción del gran creador del universo, sino a las ideas que hemos hecho de la divinidad personificadas en una religión y en unos grupos humanos que terminan entre ellos peleando porque cada uno considera que su Dios es el único y el del otro grupo humano no es válido. Cuando hablamos de Urano, que es lo que se llama la inteligencia creativa o creadora del universo, todos los seres humanos tenemos a Urano, la inteligencia creativa. Todos los seres humanos tenemos espiritualidad, conexión con el espíritu. Otra cosa es que nuestro yo o nuestro ego o nuestras creencias limitadoras no nos permitan entenderla. Tenemos a Neptuno, que es esta capacidad de amar, de entregarnos, de dar sin pedir, no la víctima, sino de dar sin pedir, de conectarnos con el todo. Y tenemos a Plutón que nos dice, emerja de las cenizas, en el muera, trascienda la creencia limitadora y emerja desde el poder del espíritu. Cuando combinamos los planetas, entonces nos vamos a encontrar con lo siguiente. Si en astrología estamos mirando, vamos a tener en cuenta esta tabla, que si Plutón entra en contacto con la Luna, observen la conexión que estamos haciendo. Un planeta transpersonal que tiene la energía de la voluntad espiritual, cuando entra en contacto con la Luna, está señalando que el yo emocional va a tener periódicamente que hacer una serie de transformaciones o muertes emocionales. Para el yo puede significar algo terrible, pero para la conciencia es liberarse de los miedos o de la manipulación o del temor. Esta tabla es muy interesante cuando la empezamos a ver combinada en cruz. O si tenemos, por ejemplo, a Plutón en contacto en una carta con Saturno, como ocurre en este momento en el mundo, en la astrología mundial, que Saturno y Plutón están en Capricornio, ¿quién prima? La energía transpersonal que abarca la conciencia colectiva y la quiere transformar, está actuando sobre Saturno, que son todos los sistemas de seguridad. ¿Qué está en entredicho hoy? El sistema de seguridad política, económica, los sistemas de seguridad social, de medicina que tienen todos los países y el sistema inmune de los seres humanos. ¿Qué es lo que está buscando Plutón con el tema del coronavirus? Primero, darnos cuenta que en el nivel del yo tenemos fuerzas mucho más poderosas que nos pueden impactar y nos pueden mostrar que no somos tan poderosos. El ser humano está pretendiendo llegar a Marte y no es capaz de controlar un bicho. De ese tamaño es. Entonces, eso no quiere decir que la investigación para ir a Marte no continúe, sino que nos está mostrando que necesitamos revisar cómo Saturno es la responsabilidad, nuestra seguridad, ¿dónde la hemos puesto? ¿En quiénes la hemos puesto? Hemos puesto nuestra seguridad en el mundo material, en el trabajo, hablamos inclusive en el lenguaje popular que si no hay trabajo, ¿de qué voy a vivir? Pues hoy la energía de Plutón está demostrándonos que tiene que haber otro paradigma. No es anular el trabajo, sino trascender el paradigma que nos llegue de una manera que nos permita decir, hay otras formas de manejar el mundo de la materia. Necesitamos sistemas médicos más adecuados, necesitamos que cada ser humano sea sabio
en el manejo de su sistema inmunológico, qué está comiendo, qué ha venido comiendo. Si ustedes revisan las noticias, se nos está diciendo que el 70% de las enfermedades que vive el ser humano son transmitidas por los animales. Y estamos maltratando a los animales, matando a los animales, los tenemos esclavizados, nos los comemos. O sea, necesitamos revisar eso. Ya no es un tema de si me pareció o no me pareció, la ciencia está llegando a esa conclusión. Tenemos que entrar a revisar nuestro sistema de seguridad también económico. Hoy está en el aire, no sabemos qué va a pasar económicamente, pero sí sabemos que el sistema económico está herido y necesita renacer, entrar en una metamorfosis. Pues así pasa con todos los planetas. Si un Urano que está buscando un nuevo orden, una nueva seguridad, tiene un contacto con Saturno, que es lo establecido, lo concreto, pues la persona o la organización que tiene ese movimiento tiene que encontrar una manera de buscar cómo abrir la seguridad hacia métodos nuevos. Esto es lo que hace la tecnología. Todo el tiempo nos está diciendo innovación, innovación, innovación. O si Neptuno, por ejemplo, entra en contacto con el Sol, que es nuestra seguridad, yo estoy aquí parado, tengo una seguridad, y cuando entra Neptuno en un aspecto al Sol dice, no sé para dónde voy, se me nubló el panorama. Realmente Neptuno nos está ayudando a aclarar, que dice, conéctese más allá de las ideas y conéctese con el corazón, aclárese. Y a veces lo que vemos bajo los efectos de Neptuno no es lo que queríamos ver y decimos, Neptuno nos engañó. Realmente Neptuno nos está desengañando y diciendo, mire lo que no estaba viendo, desengáñese. Neptuno es el amor con sabiduría, no el amor ciego de la luna, que se va por el impacto emocional o porque le gustó a alguien y dice, ya, este es el amor de mi vida. Eso puede pasar incluso bajo los movimientos de Neptuno, y lo que nos pide, nos muestra después, es esa persona no era el amor de nuestra vida o no era un amor posible, o para hacerlo posible habría que romper una serie de estructuras emocionales. Tenemos que empezar a mirar que estas fuerzas en nosotros están pidiendo que nos integremos mejor, ¿no? Quitémonos el paradigma de la astrología convencional o más que la astrología convencional de algunas personas que nos han mostrado la astrología como algo que debe ser vivido con miedo. Y la invitación es a que miremos la astrología con conciencia, como reto, como una posibilidad de desarrollo del ser humano. Cuando interactúa un planeta transpersonal, nos está pidiendo trascender el ego y el temor. Ustedes lo ven en este cuadrito. Cuando actúa un planeta del yo, nos está pidiendo tomar conciencia. Esto lo vamos a ver acá, por ejemplo. El Sol una combinación Sol-Mercurio indica que la mentalidad de la persona necesita expresarla a través de la comunicación. Y una combinación Sol-Marte dice lo que la mentalidad o los conceptos que tiene la persona necesitan pasar a la acción. ¿Qué pasa? Que pueden existir aspectos tensos en astrología, las cuadraturas, las oposiciones. Eso no es malo. Tenemos que quitar el paradigma de bueno o malo por conciencia. Lo que ocurre con una cuadratura o una oposición significa que estamos aprendiendo a manejar, que todavía no somos tan hábiles en el manejo de una energía que es muy cardinal, muy determinante, muy afirmativa. Porque hay personas que son mucho más sensibles, amorosas, y cuando se enfrentan a este tipo de energías más cardinales, pues les molesta. Pero no necesariamente la molestia quiere decir que nos esté haciendo daño a algo. Puede ser que nos esté haciendo bien. Igual, si Saturno se conecta con Marte, podemos tener en cuenta que aquí prima Saturno, que es la estructura, el cuerpo, los métodos, están indicándole a Marte que es una energía cardinal que trabaja en el nivel del instinto inicialmente, que necesita ser redireccionada de una manera mucho más estructurada. Esta combinación, por ejemplo, estaba presente en deportistas, no todos los deportistas, eso hay que aclararlo, pero es una. Por ejemplo, está presente en Maradona, y para poder llegar a ser un jugador tan connotado, él tuvo que someter su energía marciana de guerrero como deportista a una disciplina muy férrea, eso es Saturno, muy estricta.
Y eso le permitió a él tener un yo, una certeza de tener una gran capacidad como jugador de fútbol. Pero cuando lo vemos en el mundo transpersonal, Maradona tiene un contacto Sol-Neptuno. Y ese hombre seguro, ese jugador destacado, cuando deja el fútbol, no sabe bien quién es y empieza a engordarse, porque empieza a encontrarse con algo que él no ha visto en él, que es el místico o también puede ser el adicto. Y aquí empezamos a ver un proceso de transformación que si la persona se permite vivirlo, puede llevarlo a integrar niveles de la conciencia mucho más amplios que el nivel que él conoció solamente como jugador de fútbol, como una estrella pública, como una imagen pública. Cuando desaparece la imagen pública, entonces este aspecto Sol Neptuno se vuelve mucho más prioritario y le pregunta, ¿y quién eres tú si Neptuno le deshace todo ese mundo del gran jugador de fútbol? ¿A qué te enfrentas? Esta es una forma que les estoy mostrando así global para ver que los planetas se mueven en varios niveles de conciencia que nos pueden permitir hacer este tipo de combinaciones. Esta es una adaptación que hemos hecho, por ejemplo, para el campo de las profesiones. Cuando presentamos las combinaciones entre los planetas transpersonales y los planetas herramientas, o las combinaciones entre los planetas del yo y los planetas herramientas o transpersonales. Estamos hablando de los planetas son capacidades, son inteligencias, son instrumentos. Son instrumentos. Mercurio es hablar, es el órgano de la comunicación. Podemos oír, hablar, escribir. Un músico utiliza la guitarra para comunicar o utiliza el canto, pero también utiliza el oído para afinarse. Todo eso se llama Mercurio, pero Marte también es un órgano o una capacidad. Entonces, desde el punto de vista psicológico, los planetas son energías psíquicas que están en nuestro interior. Son cualidades reales que todo ser humano tiene. Y si hablamos de Urano, Neptuno y Plutón, todos tenemos cualidades transpersonales que tal vez no nos han enseñado a reconocer y a utilizar, pero son cualidades transpersonales. Y los planetas también son los únicos cuerpos reales de la astrología, reales entre comillas, palpables, como decir, el ser humano tiene un cuerpo físico, pero tiene emociones, tiene mente, tiene una conciencia mucho más abarcante, pero no la podemos ver como una densidad. Exactamente pasa con la astrología. Los signos, las casas, los aspectos son intangibles. Lo que es tangible en astrología como cuerpo visible que podemos ver y medir son los planetas. Entonces los planetas hablan de algo que podemos utilizar. Buena parte del libre albedrío en astrología está en la conciencia de cómo usamos los aspectos planetarios. Muy bien, tenemos que hacer aquí una aclaración. En astrología, planetas son cuerpos que producen una influencia sobre la vida, sobre el ser humano. En astronomía, los planetas son cuerpos que tienen unas medidas y unas características específicas. Por ejemplo, actualmente en astronomía a Plutón no se le reconoce como un planeta, pero eso no significa que en astrología no sea un planeta. El concepto planeta en astrología es muy diferente. El Sol y la Luna también son planetas, no desde el punto de vista astronómico, sino en astrología como cuerpos que inciden en el psiquismo y en el comportamiento humano de los animales y de las plantas, en la vida, no solamente en los seres humanos. Esa es una aclaración que necesitamos hacer. Quiero mostrar ahora otra diapositiva acá que nos va a permitir ver, por ejemplo, cojamos aquí al señor Stanislav Grof. Él es un psiquiatra checo, padre de la respiración holotrópica, y encontramos que Plutón se encuentra en oposición con Saturno. Esto visto en la astrología clásica puede ser como algo terrible. Seguramente él tuvo en la infancia algunas circunstancias muy
digamos, impositivas, que de normas o de circunstancias muy férreas, y sin embargo en el nivel transpersonal, Plutón, que es la voluntad y es la transformación, en el método que desarrolló Stanislav Grof de la respiración holotrópica, se trabaja con el cuerpo para liberar al cuerpo de los traumas. Esta es la combinación Plutón, Urano, Sol, dos fuerzas transpersonales unidas a Saturno, que es el cuerpo. Urano, la libertad, liberar al cuerpo, y Plutón, la transformación de la información que tiene bloqueado el cuerpo. Esta es una forma de demostrar lo que estábamos hablando antes, de que los planetas pueden ser vividos en varios niveles. Como vamos a colocarlo nuevamente en esta diapositiva, aquí. Los planetas los podemos vivir, las mismas informaciones planetarias pueden tener varias informaciones. Una oposición Saturno-Plutón puede ser para una persona en el nivel inconsciente algo muy determinista. Es un bloqueo, un trauma, una limitación muy grande. Pero en el nivel trascendente, transpersonal, seguramente Grof tuvo que vivir algunos traumas y algunas situaciones complejas, pero en el nivel transpersonal es una capacidad, es una metamorfosis que trascendió el yo y luego él se la ofreció a otros seres humanos para que pudieran resolver sus traumas. Observen eso, es muy importante para que no caigamos, no sigamos caigando en la astrología de tiene que cumplirse el paradigma de que estás viviendo un tránsito de Saturno y eso es fatal y te vas a fregar la vida y te llegó la mala suerte. Eso es real en el nivel de conciencia inconsciente. En los otros niveles hay procesos y se puede convertir incluso, como en el caso del señor Stanislav Grof, en una capacidad extraordinaria, en algo que beneficia a otros, en un mago, en una metamorfosis y en un método que él desarrolla a nivel científico y que ha sido probado por muchas personas y que les ha ayudado a resolver su imagen de atrapamiento en el trauma. Él es el creador de algo que se llama el mapa no cartografiado de la conciencia. Nos habla de la conciencia transpersonal, trascendente. Su investigación fue prohibida porque él es uno de los pioneros en la investigación para utilizar el LSD terapéutico para resolver y liberar el trauma. Cuando el LSD se convirtió en una droga pública, porque ellos utilizaban unas dosis específicas, bien cimentadas, estudiadas para poder resolver trauma, pues se prohibió el LSD. Esa es la oposición Saturno-Plutón que dice no puede seguir usando el LSD terapéutico, que no es el LSD que se consigue para drogarse. Pues él recurre, dice que hacen los chamanes en todo el mundo y empieza a investigar cómo es que ellos alteran la conciencia para liberar la conciencia, y lo que se da cuenta es que lo utilizan básicamente a través de una modulación de la respiración, unos cambios en el ritmo respiratorio, más el ritual. Todas las culturas chamánicas utilizan la música, el ritual, y utilizan algunas sustancias que permiten esa ampliación de conciencia, pero como él no las puede usar, pues utiliza la respiración como un amplificador de la conciencia para producir cambios a nivel neuronal y que el ser humano pueda entrar en un estado ampliado de conciencia. Y a ese estado lo llamó el estado holotrópico, holos total, un estado de conexión con la totalidad. Gracias a una oposición Plutón-Saturno. ¿Dónde está ahí la mala suerte? Yo me pregunto eso, y mi invitación, no solo con la astrología, es la invitación de muchas personas en este momento que pensamos, que nos atrevemos a pensar que sin negar los retos y las dificultades que tenemos, podemos desarrollar a partir de ese reto capacidades excepcionales. Me he quedado pensando muchas veces cuando veo personas con limitaciones físicas, como el señor Tony Meléndez, que no tiene manos, pero toca de una manera extraordinaria la guitarra con los pies. La invitación es a que miremos esas capacidades en el mundo transpersonal, que las miremos primero, esa limitación que le molesta al yo,
es el campo emocional, el segundo nivel de interpretación, y que es una realidad, como en el caso de Tony Meléndez, que no tiene piernas, que no tiene brazos, pero lo convierte a partir de una disciplina, de aceptar la molestia, no de negarla ni de echarle la culpa a Dios ni a los demás, después de trascender eso, y se vuelve una persona experta en ese campo, pues termina convirtiéndose en una capacidad extraordinaria y diciéndole al mundo, mire, el milagro es que yo no tengo manos, pero puedo utilizar Plutón, Neptuno, Urano, una capacidad extraordinaria para poder liberar mi espíritu y ofrecerle a otros con mi ejemplo esta realidad que es posible. Ustedes deben haber visto, y si no lo vamos a colocar aquí un momento, para que lo podamos ver en la información de Tony Meléndez. A mí me gusta mucho ver en astrología, corroborar los casos con la realidad. Aquí lo tenemos. Vamos a ver si nos lo presenta aquí el video de YouTube. Si no está muy lenta la... Si está lento lo dejamos ahí y no buscamos más. Aquí está el señor Tony Meléndez. Vamos a abrir el video. Porque él nos demuestra que sí es posible, por más limitación humana que tengamos, por más coronavirus que tengamos en este momento, es posible que desarrollemos capacidades extraordinarias. Una guitarra especial para mí. Estaba una guitarra allí que era de mi papá y empecé a jugar con él. No jugué después al principio, pero solo era algo que yo estaba tratando, no era algo que de verdad pensé que iba a unir un día como música. Yo soy Tony Meléndez. Nací en Nicaragua, he vivido aquí en los Estados Unidos casi toda mi vida. Soy cantante, guitarrista. Vinimos aquí a los Estados Unidos porque había un niño sin brazos y la medicina de Nicaragua no estaba tan avanzada. Como yo nací así, sin los brazos, y una medicina que se llama talidomida, le dieron a mi mamá eso cuando ella estaba embarazada conmigo. Y por esa razón no tengo los brazos. Al principio yo estaba tan chiquito, no entendía que no tenía los brazos. Ya cuando estaba un poquito más mayor, ya los niños, no tiene brazos, gritaban y dolía el corazón, me dolía mucho. De joven, yo tuve que aprender a usar estos pies. Yo quería ayudarme solo, yo escribía con los dedos de mis pies, jugaba todo con los dedos de los pies. Tengo dos hermanas y un hermano. Mi hermano y yo trabajamos juntos. Mi mamá y mi papá, ella todavía vive, mi papá ya murió. Pero yo veo ahora lo que ellos daron en ese tiempo de amor. Mi papá sacrificó mucho. Él dejó su país para traer a su niño. Él era el que me decía, Tony, tenés que tratar, tenés que hacerlo solo. Yo siempre soñaba de un día casarme, pero de joven las señoritas se corrían, porque, ¡ay, un muchacho sin brazos! Pero al fin yo oye a alguien es lindísima, se llama Len, es fuerza, no voy a estar solo. Tuvimos que adoptarnos porque no pudimos tener niños. Fuimos a El Salvador, donde nació mi papá, y adoptamos una niña. Y también fuimos a Nicaragua y adoptamos un niño. La música empezó de chiquitito. Mi mamá cantaba, mi papá tocaba la guitarra. Yo creo que yo recibí eso también. No lo puedo dejar como se fina normal para yo poder tocar la guitarra. Pero al final la guitarra es diferente. Y yo practicaba tal vez unas 6 a 7 horas. Y con eso la música empezó a oírse como música. Dios me ha dado fuerza, Dios me ha dado a mi familia, Él me ha dado la música. Con mi música yo me siento bien conectado con mi Dios. Eso me ayudó a crecer, me ha calmado el corazón. Gente me ha preguntado, Tony, ¿por qué te sentís tan entero? Tengo estas cosas que me hace todo, tengo mi familia que es preciosa, mi corazón quiere bailar, quiere cantar, quiere vivir en la vida, porque en los ojos de mi Dios yo soy entero. Eres mi Dios.
y en ti confiaré. Mi amor por ti. Holy Father, we are proud to present to you Tony. He filled every time. Made his life no other day before. Even more, you and I will never be alone. Tony, you are truly courageous young man. You are giving hope for us. My wish to you is to continue giving this hope all the time. Dios siempre está en mi vida. En ese momento es como si Él me dijo a mí, Tony, tenés que ir a trabajar, tenés que cantar, tenés que ayudar, tenés que ser mis pies, tal vez mis manos. Y empecé a viajar y cantar, a hablarle ahora a los jóvenes del mundo. Yo veo a una persona como usted, que tiene los brazos, las piernas, tienen todo. Y dicen, no puedo. Sí puede. Me han preguntado a mí, Tony, ¿a dónde están los milagros? Y yo siempre digo esto. Yo veo una mano. Cuando levantan la mano, para mí eso es un milagro. Por favor, no me digan que no pueden. No me digan que no pueden, porque ustedes pueden hacer mucho más. Solo levántense y digan, yo quiero, yo puedo, yo voy a moverme para adelante. Tienen un mundo que solo está esperando de usted decir sí. You are my God, the rock on which I stand. I have found. Bueno, creo que ese ejemplo es demasiado evidente de lo que estoy tratando de comunicar, que son solo palabras. Estos son seres humanos vivos, reales, que han convertido su dificultad en su mayor capacidad. Y la invitación que les hago, no solo desde la astrología, sino desde el reto que tenemos hoy con el coronavirus, Saturno, Plutón allá en el cielo, es ese que dice Tony Meléndez, aprender a decir sí puedo, no desde el ego, no desde la defensa del aquí de tratar de mantener lo mismo y volver al pasado. La vida no vuelve al pasado. El futuro está adelante, estamos en presente. Es aceptando la limitación. Este es el primer nivel que nos limita, que nos dice, hay una limitación, Tony Meléndez, no tienes manos. Pero hay un sentimiento adentro que dice, yo necesito sentirme bien y liberarme de la limitación. Y eso lo lleva a entrar en un proceso más profundo y a desarrollar el sol, una conciencia de autonomía. Aunque no tenga manos, la toco la guitarra con los pies y me vuelvo experto en ese proceso. Y luego salta aquí a un nivel transpersonal donde no hay ego ya. Y donde, como dice la frase que está anotada ahí, esa transformación de la conciencia del pequeño yo al yo superior hace que la persona con su desarrollo, con su capacidad, se le ofrezca a liberar a los demás seres humanos o a guiarlos o a mostrarles un nuevo camino. Ese es el reto que tenemos en este momento como individuos, como comunidad, como humanidad, entrar en la trascendencia, vernos como humanidad toda una y no solamente como pequeños individuos aislados tratando de tener un beneficio personal para sacarle provecho solamente a nuestra vida, desconectado del resto de la humanidad. Estamos en un momento altamente retador y la invitación
es a que podamos saltar a este mundo transpersonal. Eso no significa que perdamos nuestro yo, sino que nuestro yo se vuelve más permeable a esa conciencia trascendente. Bueno, creo que ya he hablado mucho y pues si hay alguna inquietud, algunas preguntas, pues estoy dispuesto como a responderlas. Hay más para mostrar, pero no los quiero saturar. Creo que la idea de fondo de alguna manera la he tratado de comunicar y pues estoy abierto a algunas preguntas en este momento. Muchas gracias, Patricia, y muchas gracias a todos por la tolerancia. Muchas gracias a ti, Martín. De verdad que qué gran enseñanza la que tenemos con la astrología. A veces no la vemos tan claramente como nos la estás mostrando acá, pero realmente yo lo que pienso también que en este momento, ese Plutón que tenemos en este momento desde hace varios años, tenemos en Capricornio, nos está indicando que vayamos a nuestros niveles más profundos de la conciencia y que nos encontremos a nosotros mismos. Por eso en este momento estamos encerrados, como tú decías y me decías en la casa, el otro día estábamos en la casa 12, encerrados en la casa 12, que me pareció que esa es la mejor expresión que he oído, y es encontrándonos a nosotros mismos para poder trascender. Entonces, sí, aquí hay algunas preguntas. Voy a copiarte una que dice, a leerte una que dice, ¿qué es el destino desde el punto de vista de la astrología holística y si este depende del nivel de conciencia de cada persona? Pues mira, esa es una pregunta con la cual se ha cuestionado mucho a la astrología y en general a todos los procesos que pretenden darnos, a todos los mapas que pretenden darnos como una guía. El destino es lo que tienes que vivir. Esa necesidad de tener seguridad de qué me va a pasar o no me va a pasar es válida, es el nivel de Saturno, donde nos dice cómo hago para resolver, y eso no está mal, cómo hago para prevenir, por ejemplo, el coronavirus. Está bien, pero en este nivel llega un momento donde nosotros no tenemos control. Es que el problema del ser humano es querer controlar el destino, y la idea es más bien volverse el destino mismo. Es como en el caso de Tony Meléndez o Gandhi o cualquiera de nosotros, porque este drama no es el drama de Tony Meléndez, es cada uno de nosotros. Tenemos fuerzas transformadoras que nos están invitando. El destino es lo que se te presente, vívelo. ¿Cuándo se presenta el destino? En cada momento. A veces es retador, a veces es limitador. Pero el destino desde ese punto de vista es que cada ser humano está llamado a liberar el potencial que lleva adentro. Ese es el destino, es poder liberar el destino. Mira, para mí una manera de entenderlo es mirando la naturaleza. La astrología hay que vivirla no solamente desde el estudio académico, que es muy importante y es interesante hacerlo, sino también aprender de la naturaleza, porque la astrología se ha desarrollado es por observación. ¿Qué es un mapa natal? Es una semilla, como una semilla de maíz, trae un programa genético. El mapa astral de una persona es un potencial y se siembra la semilla como el nacimiento de un bebé y tiene una serie de situaciones a lo largo de la vida, como que, por ejemplo, la semilla puede recibir mucha agua, inundaciones, sequía, pero el maíz trata de sacar una hojita de maíz, de cumplir su destino, su potencial, liberarlo. El maíz, si no le cae agua, no se convierte en café, saca su esencia. Pues una carta natal es lo mismo, hay una esencia que está queriendo liberarse, que está queriendo, a pesar de las programaciones y a pesar de las limitaciones que fueron creadas también para un estímulo para poder desarrollar nuestro ser. El destino es lo que estás viviendo. La pregunta es, en algún momento que nos podemos hacer, ¿en cuál de estos niveles lo quiero vivir? En el primer nivel soy víctima de las circunstancias, los demás tienen la culpa, ¿cuándo se va a acabar esto? Y eso no está mal. Cuando estemos en ese nivel, porque lo podemos vivir, incluso las personas que están en estados trascendentes y transpersonales, también en cierto momento lo viven y eso no está mal, lo sienten, no es que ellos no sientan, ellos sienten perfectamente y sienten la limitación, pero tienen la capacidad de llevarla, de aceptar la limitación de Saturno. Cuando nacemos, Saturno nos limita y nos dice, respira, hazte cargo de tu vida, tu mamá ya no respira por ti,
y toca sacarte del vientre porque si te quedas adentro te mueres y matas a la mamá. Sal al mundo. Entonces esa fuerza limitadora del primer nivel, en la medida en que no nos demoremos tanto, el destino nos dice acepte la molestia, acepte el reto y acepte buscar el bienestar. Y para eso nos manda a experimentar, a vivir y a encontrar autoconciencia que representa el sol. Y una vez desarrollada, podemos ir un nivel más allá y es poderla ofrecer como algo trascendente. Esto no tiene nada que ver con la fama. Este nivel transpersonal no tiene nada, no nos engañemos, no tiene que ver con la fama ni con el reconocimiento público. Algunas personas que lo han realizado llegan a tener un reconocimiento público, otras no. Lo que importa es que estás ofreciendo desde el entregado a la voluntad espiritual, como se dice en el cristianismo, que se haga tu voluntad y no la mía, o a la voluntad del sistema, se dice en las terapias sistémicas. Estamos entregados a la totalidad, que se cumpla lo que corresponde, es cumplir el destino. En realidad nadie se está equivocando, partamos de eso, nadie se está equivocando con la vida que está llevando. Estamos desarrollando este proceso de conciencia. Porque si no, entonces la astrología se nos vuelve eso, tengo una carta mala. No, ese es el laboratorio en esta vida que tu alma eligió para precisamente cumplir su destino, que es desarrollar las cualidades superiores de conciencia a partir de la limitación, convertir el plomo, que es Saturno, en el oro alquímico, que son las fuerzas transpersonales, la dificultad convertida en una capacidad trascendente. Eso sería el destino, pero es una opinión mía, búscala en tu interior, búscala, experiméntala, tú misma encontrarás tu respuesta, o tú mismo. Sí, realmente yo pienso que pues puede haber muchas definiciones de destino, ¿cierto? Destino puede ser un punto a donde tenemos que llegar, pero cómo llegamos es lo que nos está marcando como el poder de decisiones y de desarrollar nuestro libre albedrío. Puede que tengamos un viaje destinado al Polo Norte, pero ¿cómo vamos a llegar al Polo Norte? ¿Cómo nos vamos a ir? Puede que tengamos ya definido una ruta, pero que en el camino nos toque cambiar determinados momentos esa ruta porque de golpe hubo un temporal o hubo el mal tiempo o se retrasó un avión, lo que sea, y no pudimos irnos. Entonces, el destino no se pierde, pero tenemos que cambiar de golpe la ruta, ¿sí? Hay otra pregunta que dice Vilma Salazar, dice, yo creo en eso, creo que tenemos el poder interior de elevar a la octava superior esa conciencia que yace dentro y esa relación con los planetas transpersonales que están dentro. Hay que cambiar los paradigmas de adentro hacia afuera. Y dice que es mucho más elevado que ser reconocido. No sé si tienes algo que... El destino del sol es salir desde el punto de vista de nosotros los terrícolas, que salga todos los días y nos dé la vida, aunque no nos demos cuenta, y aunque haya guerra y hayan enemigos, el sol sale para todos, ofrece lo que es a la vida. Entonces, cumplir el destino, como lo dices tú, Patricia, es lo que nos corresponda vivir, vivámoslo. Tiene que pasar por la aceptación. Hay una frase de Víctor Frank. Este señor estuvo en un campo de concentración, él es el padre de la logoterapia. Vivió los vejámenes más horribles que un ser humano pueda vivir. Y dejó algunas frases maravillosas, que no son frases de cajón, sino son producto de una experiencia, son sabiduría. La sabiduría es lo que puedes experimentar. Y una de esas frases dice, si no puedes cambiar las condiciones que te rodean, el reto es cambiarte a ti mismo. Y él hablaba de que es muy importante preguntarse, lo que está pasando es, no por qué me pasa, sino para qué. ¿Para qué será que nos está pasando este tema del coronavirus, el frenazo de la economía mundial? ¿Para qué? ¿Para qué? O sea, esto de tener, ¿para qué nos da un sentido, nos lleva hacia el nivel más trascendente? Porque si miramos el por qué, nos podemos quedar diciendo, si yo hubiera hecho, si yo no hubiera hecho, y se nos vuelve un mar de culpas, que eso es una característica de un nivel inconsciente de Saturno. También hago una aclaración, todos los planetas, incluidos los transpersonales, también pueden funcionar en este nivel denso. El poder, por ejemplo, de un Hitler para una élite, para imponérselo a la humanidad. Pero el poder de Martin Luther King, que tiene Sol Plutón en su carta,
es el poder de liberar la conciencia colectiva. Eso se hace cuando se llega aquí al nivel transpersonal, sea famoso o no sea famoso, reconocido o no, la persona ayuda a liberar la conciencia colectiva del atrapamiento del materialismo. El materialismo también no son solo cosas materiales, son atrapamientos en el miedo, en la imposibilidad, en la negación de la vida y del espíritu. Entonces, la invitación es a eso. Yo sé que cada uno en su interior lo sabe y lo mejor es que cada uno lo permita conectar y evocar. Exacto. Bueno, hay otras preguntas que te las voy a pasar. Vamos a hacer 3 últimas preguntas. ¿Qué legado puedo dejar a través de mi pasar en esta vida? ¿Cómo usamos ese libre albedrío? Pues mira, el legado es, no sé, es lo que tú ofreces, aunque nadie te lo reconozca. Un árbol da flores, frutos. Muchos de esos frutos ni los recogemos y el árbol sigue dando flores y frutos, simplemente libera el potencial. Pero las semillas o las hojas que caen y los frutos que caen a la tierra se vuelven abono, no se pierden. A veces estamos esperando, y aquí tengo que hacer como una claridad que me la he hecho personalmente, es que llamamos la misión de vida y nos han vendido cursos y cuentos con ese tema de la misión de vida, hacer algo llamativo, espectacular. Eso es enredarnos aquí en el primer nivel del ego. Sí. El ego es el ser, el ego no es malo. No, lo que pasa es que el ego no es el jefe es el espíritu, el ser, el alma, como lo quieras llamar. Entonces, también nos tenemos que olvidar de dejar un legado, simplemente ser. Si tú haces cosas, aunque nadie las vea, está pasando eso que haces, está generando con otros seres humanos que también están en sintonía y aunque no se conozcan entre sí, se está generando una masa crítica que imanta la humanidad, crea un nivel y da un salto. Por eso podemos, ¿cómo lo sabemos? Cuando una persona está en X parte del mundo haciendo un descubrimiento en otro lugar del mundo, sincrónicamente está otra persona anunciando el mismo descubrimiento. O sea, habla de una frecuencia vibratoria, de un nivel de conciencia donde nos podemos sintonizar. Una opción es que te olvides, por eso dice aquí la transformación de las motivaciones egoístas. Aquí habla del yo, de yo quiero figurar o ser alguien importante. Eso no es que esté mal, tampoco hay que execrarlo. Sí, yo puedo reconocer, yo quiero figurar, pero más allá de figurar necesito transformar la conciencia del pequeño yo, en abrirse al yo superior, y al yo superior es también el bien común. Si lo que yo voy a hacer beneficia a otros, así sean 2 personas a mi alrededor, estamos entrando en la conciencia transpersonal. Si lo que yo voy a hacer me beneficia a mí por encima del bien común, estoy entrando aquí en el primer nivel. Ese es un buen parámetro. Y no es que olvidémonos de bueno o malo, sino de conciencia. Muchas veces me puedo observar, estoy haciendo cosas para mi beneficio en detrimento de los demás. Y soy consciente que los estoy dañando. O me doy cuenta después. No nos vamos a dar látigo por eso, sino nos damos cuenta, como la conciencia, el darse cuenta como un ascensor que sube y baja, en qué nivel estoy. Y no para darnos látigo, sino para poder trascender. Tal vez todo lo que hemos vivido y como nos hemos preparado es para este momento. Las respuestas de esos para qué pueden estar en este momento. Sí. ¿Para qué vivimos? ¿Para qué estudiamos? ¿Para qué aprendimos astrología? ¿Para qué estudiamos todo lo que es trascender la conciencia? Si no es para poder asumir este momento de una forma diferente y poder transmutar y trascender todo lo que tenemos que trascender como humanidad. Sí. Realmente, mira, a veces decimos que no estamos preparados. Sí estamos preparados. Sí estamos preparados. Cuando decimos que no estamos preparados es porque tratamos desde el yo de negar lo que está pasando o de controlar. Nosotros no controlamos nada. Eso no quiere decir que no planifiquemos, que no tengamos intenciones, proyectos, sino que tenemos que estar abiertos a las sorpresas, como dice Rubén Blades, la vida te da sorpresas. Sí, la vida nos da sorpresas, y esas sorpresas, por dramáticas que sean, tienen un sentido, un para qué, que es el desarrollo de nuestra alma, es liberarnos de una serie de apegos, de ataduras,
de falsas creencias e identificaciones que tenemos por algo más sano, más íntegro en nosotros. Bueno, hay varias preguntas, pero voy a hacer 3 nomás. Vale. Desde tu perspectiva, Martín, ¿los nodos nos dan un indicio de camino destinatario? Sí. El nodo en la carta de una persona o de una comunidad, el nodo es el camino de desarrollo y nos indica por dónde podemos empezar a salir. Por dónde, el nodo norte es, imaginémonos el camino de desarrollo, el eje nodal como una autopista que tiene 2 carriles, uno que va en dirección hacia el norte y otro hacia el sur. Para poder desarrollar el camino del nodo norte se requiere tomar conciencia también de nuestros automatismos, de la zona de confort, de lo que hacemos normalmente, que está representado en la posición planetaria del nodo sur, en la casa y en el signo en el cual se encuentra. Ese es nuestro automatismo. Es lo que hacemos como repetir un curso. Estamos repitiendo un curso que hemos repetido muchas veces, pero no salimos de ahí y ahí no va a pasar nada diferente, sino lo mismo. Por eso decimos muchas veces, y vuelvo y hago lo mismo, y hago. Si estoy haciendo lo mismo, estoy actuando desde mi nodo sur. Y es bueno que cada uno tenga conciencia del nodo sur. El nodo sur también tiene sabiduría, porque te dice, esto lo has vivido muchas veces, y contextualízalo en dirección del aprendizaje. El nodo norte es el camino, la autopista, el carril que va hacia el norte, te dice, esto es nuevo, esto es diferente, aprende, ábrete en esta dirección, en este camino que por esa vía creces y evolucionas. Entonces, técnicamente el eje nodal nos muestra, como cuando te dicen, coja la autopista hacia el norte y llega a tal ciudad. Nos muestra, no nos dice que lo estemos realizando, nos dice, diríjase en esa dirección, porque en el otro sentido, pues vas a encontrar lo mismo, no pasa sino lo conocido. Bueno, la última pregunta dice, las 3 claves serían tránsitos de Urano, bienestar, tránsitos de Plutón, autoridad y poder, y tránsitos de Neptuno, sentir. Mira, digamos que está en todo. Los planetas transpersonales, cuando actúan, nos desestructuran el yo. ¿Qué significa eso? Nos rompe la zona de confort, nos rompe las creencias limitadoras. Entonces, con los tránsitos, no solamente tránsitos, hay otros movimientos, las direcciones de arco solar, las progresiones, o sea, todo lo que esos planetas indican, los tránsitos o estas activaciones de las direcciones de arco solar o el punto de la edad, que es una metodología que se usa en el método Hoover, nos están hablando de los activadores, del momento en que llegan estas situaciones, pero también hay que verlo de esta manera, donde están Urano, Neptuno y Plutón, en esas casas y en esos signos y con quienes esos planetas se relacionan, ya está planteada la temática de la transformación, de la liberación de nuestras limitaciones. Si nosotros no lo vamos haciendo, porque a veces confundimos que activar la conciencia transpersonal es solamente leer un libro. Nos ayuda, claro que nos ayuda, pero no es suficiente. Es como para aprender a nadar. A mí me pueden dar todas las indicaciones, pero si yo no me meto a la piscina, si no lo experimento, no aprendo a nadar, no aprendo a nadar por correspondencia. Sí. Entonces, la sabiduría implica saborear, experimentar. Yo puedo tener mucho conocimiento y ayuda, pero el exceso de conocimiento, si no lo puedo aplicar, se me puede volver inhibidor. O sea, realmente. Entonces, hay muchas formas de verlo. Y también, mira, una forma de verlo es el Plutón. Voy a tratar de mirar a ver si tengo aquí una presentación a mano de los planetas. Si la tengo a mano, la pongo. Si no la tengo, no la pongo. No creo que la tenga a mano. Cada planeta tiene también los 3 niveles, los niveles transpersonales. Nosotros no sabemos en el señor Grof, pero vamos a poner por acá. Aquí está Pablo Escobar. Esta es la carta de Pablo Escobar. Ah, perdón, tengo que entrar aquí en mi, porque ahí no está sino la carta nodal con la carta de Colombia. Vamos a buscar aquí la carta de Pablo Escobar, con el respeto que él nos merece porque es un hermano.
así haya cometido errores y por inconsciencia. Alguna vez le oí a Gonzalo Gallo diciendo, cuando era sacerdote, Pablo Escobar no es malo. Y todo el mundo, era una reunión bastante grande. Dijeron, uy, ¿cómo así? Eso era en Medellín. Uf, hasta hubo alguien que silbó. Y luego él terminó la frase y dijo, Pablo Escobar es ignorante. Ignora lo que está haciendo, ignora el daño que está causando, no tiene una conciencia despierta, es un ignorante y por ignorancia está haciendo mucho daño a la comunidad y a él mismo. Eso es lo que realmente ocurre. Nosotros somos ignorantes, aquí está, de la capacidad, de la conciencia, del abrirnos al yo trascendente y que pretendemos desde el pequeño yo imponer nuestras condiciones. Pablo Escobar tiene en el área del trabajo a Plutón. Entonces él tenía ahí una posibilidad de transformar la humanidad, pero a través de Plutón en Leo, que eso habla de un superego, el patrón, por eso le decían el patrón del mal, así lo calificaron en alguna película de estas que sacan. Él también estaba haciendo una labor sacando la sombra colectiva colombiana y mundial. Entonces, la importante es que la astrología nos enseña a no juzgar, no a justificar, a no juzgar, sino a mirar que él era un agente de la sombra colectiva, de lo que pasa en un país donde hay corrupción de cuello blanco y hay desigualdades sociales, y eso que se reprime y no se mira, pues llega un momento donde a través de algunas personas toma cuerpo y se levanta contra el Estado. Es como el cáncer en un cuerpo, son unas células, poquitas células, pero tienen el poder de desestabilizar todo el sistema donde hay millones de células en un cuerpo y de poner en entredicho la vida. Pues estas personas hablan del cáncer colectivo que todos tenemos y que estamos aportando a la sociedad. Entonces, no se trata solamente de eliminar a un personaje, sino de transformar en nosotros el Pablo Escobar que todos llevamos dentro. Y por eso el primer nivel es la aceptación y reconocer nuestra sombra y nuestra limitación y aceptarla. Es importante aceptar para poder trabajar con el plomo para convertirlo en el oro alquímico. Es aceptar la molestia, como aprender un idioma o aprender astrología. Acepto que tengo que hacer un proceso. Si no hago el proceso, pues no aprendo. Aprender es tomar. ¿Ves? Entonces, ese nivel de conciencia cada uno lo va desarrollando de acuerdo a las dificultades que se le presenten o a los retos o al avance que se abra cada uno a vivir esas experiencias o a entenderlas y a trascender. Bueno, muy bien. Pues no me queda más sino agradecerte, Martín, por tu generosidad, por esta charla, esta exposición tan magnífica, tan instructiva, de tanta enseñanza y de golpe también tanta esperanza, ¿sí? Como tantas respuestas para este momento que estamos viviendo. Y lo que se trata de alguna forma es que en este momento nos unamos y entre todos compartamos ese conocimiento, entreguemos ese conocimiento. No nos vamos a llevar este conocimiento para ningún lado, este conocimiento es de la humanidad. Entonces, gracias por aceptar esta invitación y nos veremos próximamente. Muchas gracias y a todas las personas a todos por habernos acompañado. Vamos a tratar de los miércoles y los viernes tener algunos invitados como Martín con temas de astrología. Entonces están pendientes, vamos a publicarlos en Facebook. Esta grabación la vamos a publicar también en mi canal que se llama Patricia Molina, en el canal de YouTube Patricia Molina, astróloga. Y pueden compartirla con quien quieran. Como les digo, este conocimiento es universal. Entonces, entreguemos este conocimiento. Gracias. Yo diría que algo que podemos hacer también es un momento donde la oración, la meditación o los estados de conexión con nosotros mismos nos van a ayudar muchísimo a liberar el potencial interior y a aceptar el reto que estamos viviendo. Entonces es necesario, por eso nos mandaron a la casa es mi cuerpo, mi mente, mis emociones, a volver a nosotros mismos para desde ahí
encarar el reto que ya tenemos en este momento. Los invito a eso, a que hagan conexión cada uno con su ser interno y que creemos una masa crítica en la humanidad para que encontremos el sentido y el para qué de este momento. Exactamente. Yo creo que dijiste una cosa muy valiosa y es, no estamos adentro por no contagiarnos, estamos adentro para encontrarnos a nosotros mismos. Sí. Estamos adentro para realmente ir a ese inconsciente y sacar lo que nos sirve para poder trascender. Sí, así es. ¿Listo? Muchas gracias a todos por participar de este momento de conciencia. Bueno, un abrazote para todos y nos estamos viendo.